Buenas noches. El día de hoy hablaremos de una enfermedad cada vez más creciente a nivel nacional y a nivel mundial. Las cifras expectativas para el año 2045 por pacientes con esta enfermedad son terriblemente inquietantes. El año pasado, en noviembre del año pasado, el gobierno de la República emitió una alerta sanitaria para esta enfermedad, cosa que nunca había ocurrido para una enfermedad crónico-degenerativa. Estamos hablando de la diabetes mellitus. Se estima que en México, según la encuesta nacional de salud del 2012, el 14.4% de los mexicanos mayores de 20 años aceptaron ser diabéticos, sabían que eran diabéticos, pero se estima que por lo menos entre un 7 a un 8% extra son diabéticos y no lo saben, lo cual estima que por lo menos uno de cada cinco mexicanos mayores de 20 años pudiera tener diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que, a pesar de que es tan común, realmente es muy desconocida. Comenzaremos diciendo que diabetes y azúcar no es lo mismo. Ya lo sé, eso le suena medio raro porque siempre ha tenido el concepto de que cuando a uno le dicen que es diabético es porque le pegó el azúcar. Sin embargo, la diabetes mellitus es una enfermedad mucho más compleja. Es una enfermedad que afecta el metabolismo de los azúcares, de las grasas, de las proteínas, altera el metabolismo hepático, el funcionamiento del hígado, el uso de energía a nivel muscular, y que todo esto en común nos da un dato clínico que podemos valorar, que es la elevación del azúcar. Sin embargo, el tratamiento de la enfermedad y el control de la enfermedad va mucho más allá que solamente bajar los niveles de azúcar. Este pensamiento que anteriormente utilizamos, que se denomina glucocéntrico, ya está en desuso y es muy importante que lo tomemos en cuenta cada vez que vamos a recomendarle una u otra terapia a un paciente con diabetes. ¿Cómo sabemos que un paciente es diabético? Bueno, tenemos cuatro formas de hacerlo. Primero, cuando la glucemia, o sea, el azúcar en un ayuno de 8 horas en sangre, sale por arriba de 125 miligramos por decilitro. Eso, aunque sea en una sola toma, a menos que tengamos la duda de por las características del paciente, por lo que habrá hecho el día anterior, por los antecedentes de otras tomas de glucosa previas, podríamos repetirla. Pero si no, con una sola toma es suficiente. Segundo, un paciente con síntomas clásicos de diabetes, que son orinar mucho, mucha sed o pérdida de peso, cansancio, y que en cualquier momento del día le tomemos una glucosa de 200 miligramos o más. No importa que acabe de comer, no importa que el día anterior se haya comido un pastel entero, no importa. Si un paciente tiene más de 200 miligramos por decilitro, es diabético. Tercera, si un paciente nos sale con rangos de glucosa en ayuno entre 100 y 125, que se denomina glucemia inapropiada en ayuno, le hacemos una prueba de tolerancia a la glucosa, es decir, le damos un preparado de azúcar extremadamente dulce, son 75 gramos de glucosa, y si 2 horas después el paciente tiene más de 200, es diabético. Cuarto, la hemoglobina glucosilada, que es una herramienta que hemos utilizado sobre todo en los últimos años para el control de la diabetes. Si nuestro laboratorio donde lo solicitamos está bien estandarizado y lleva sus procesos como lo marca la OMS y la ADA, entonces podemos confiar en que un paciente que tiene 6.5 de hemoglobina glucosilada o más es diabético. ¿Cuáles son las personas que están más en riesgo de desarrollar diabetes? Uno, aquellas personas que tengan sobrepeso u obesidad. Dos, pacientes que tengan familiares en primer grado diabéticos, es decir, padre, madre, hermanos o hijos. Pacientes que sean hipertensos, con triglicéridos elevados, con HDL baja. Los pertenecientes a un cierto grupo étnico, por ejemplo, los latinos, somos proclives a desarrollar diabetes nada más por el hecho de ser latinos. Las mujeres que hayan tenido un bebé de 4 kilos o más al nacer.
mujeres que tengan síndrome de ovarios poliquísticos y pacientes que ya hayan tenido un evento cardiovascular, pacientes que tuvieron un infarto cardíaco, un infarto cerebral, un problema arterial en las piernas. Estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Bueno, es muy importante saber que para el tratamiento de los pacientes diabéticos solo existen tres cosas: una buena alimentación, actividad física de tipo ejercicio y medicamentos. Lamentablemente, la diabetes es una de las enfermedades donde más charlatanería podemos encontrar, donde más productos mágicos y ofertas milagrosas podemos obtener, donde se juega con los sentimientos de esperanza de los pacientes y en realidad lo único que se hace es acelerar las complicaciones propias de la diabetes. No hay que buscar respuestas mágicas, no hay que buscar el hilo negro. Es bien sencillo. Una alimentación sana, sin azúcares, de estos refresco, pan dulce, postres, jugos, deben de evitarse por completo. No engañarse con nada más la rebanadita, nada más rebajadita con agua. Eso es tapar el sol con un dedo, es comer veneno para una persona con diabetes. Evitar en gran cantidad los azúcares complejos, las pastas, las masas, harinas, almidones. Evitar también las comidas grasosas. Esta alimentación, si la adicionamos con verduras, con una buena cantidad de carnes, sobre todo blancas, también un poquito de carnes rojas, y tenemos una alimentación variada y sobre todo, por lo menos 3 veces al día. Saltarse el desayuno o la cena nos aumentará el riesgo de desarrollar diabetes. Si llevamos un plan alimenticio adecuado, ya tenemos el 33% ganado. Segundo, actividad física. Hacer ejercicio de tipo aeróbico por lo menos 150 minutos a la semana, distribuidos en 3 a 5 días. Fácil, 30 minutos, 5 días a la semana. Eso es lo mínimo que necesitamos para que se denomine actividad física. Importante, el trabajo, el quehacer de la casa, el ir a dejar a los niños no es ejercicio. Debemos dedicar expresamente media hora para hacer ejercicio. Y finalmente los medicamentos. Hasta hace 20 años se decía que un paciente que lo diagnosticábamos con diabetes teníamos que darle dieta y ejercicio y esperar. Y después ver si le dábamos medicamentos. Hoy en día sabemos que desde el primer momento en que el paciente se le descubre que es diabético, debemos iniciar con medicamentos. En primera, porque la enfermedad no empezó en ese momento, la enfermedad empezó frecuentemente entre 5 y 10 años antes de que lo detectemos, cuando apenas la glucosa estaba ahí como queriendo elevarse un poquito. Segunda, porque los pacientes que llevan exclusivamente dieta y ejercicio como tratamiento fracasan en una gran cantidad en los siguientes 6 meses. Y dejarlo así es exponerlo a tener complicaciones crónicas. De los medicamentos, hoy en día tenemos un sinnúmero de familias de medicamentos para el tratamiento del paciente con diabetes y le podemos hacer un traje a la medida al paciente. Medicamentos que actúan favoreciendo la producción de insulina en el páncreas. Medicamentos que actúan optimizando la actividad de la insulina en el músculo u otros en el hígado. Medicamentos que eliminan el azúcar a través de la orina y con esto no solamente bajamos la glucemia, sino que además ayudamos a bajar de peso al paciente al tirar calorías. Medicamentos que actúan en unas sustancias que se producen en el intestino y ayudan a que se produzca adecuadamente insulina en el páncreas, pero además bloquean la producción de una hormona antagónica de la insulina que se llama glucagón y que un subgrupo de esos medicamentos también ayuda a bajar de peso. Tenemos las insulinas, que lamentablemente la gente siempre ha hecho una situación de vudú de las insulinas, cuando no es más que una herramienta muy útil, muy poderosa para el buen control de los pacientes diabéticos. Y hoy en día contamos con insulinas bastante seguras que se comportan de una manera bastante predecible, controlan bien al paciente y reducen la posibilidad de complicaciones como bajas de azúcar o hipoglucemias. ¿Qué medicamento usará el paciente? Dependerá de muchas cosas, pero lo más importante es evaluar bien al paciente. ¿Qué tipo de diabetes tiene?
La más común, que es la de la que hemos estado hablando ahorita, es la diabetes mellitus tipo 2, que anteriormente, hace muchos años, se le llamaba diabetes del adulto, pero ya no se llama así porque ahora vemos niños con diabetes tipo 2 debido a la gran cantidad de obesidad infantil. También dependerá de qué tan comprometido esté con su enfermedad, si tiene o no algunas otras complicaciones, si es un paciente con sobrepeso o no, si es un paciente que tiene otras enfermedades agregadas, si es un paciente que tiene poco tiempo o mucho tiempo de ser diabético y además también, bueno, pues de la capacidad económica del paciente, porque no podemos apartarnos de que muchos de los medicamentos son muy buenos, pero también tienen un costo bastante elevado. Finalmente, quiero concluir diciéndoles que la diabetes mellitus es una enfermedad que hoy en día podemos controlar muy bien. Si a usted le han hecho diagnóstico recientemente de diabetes mellitus, entiendo su pena, entiendo su sentimiento de pérdida, de saberse enfermo, pero déjeme decirle algo, afortunadamente se le hizo diagnóstico en este año, en el 2017, y no en 1970 o en 1950, cuando no teníamos casi herramientas para tratar la diabetes. Hoy, un paciente diabético puede llevar una vida prácticamente normal, idéntica a la de cualquier paciente sano, sin pensar en complicaciones propias de la diabetes, con la única diferencia de que tiene que llevar una alimentación mucho más estricta y que tiene que estar tomando un medicamento. Será la única diferencia. De usted y de su médico depende el éxito del tratamiento para la diabetes. Espero que esta cápsula le haya servido, espero sus comentarios, que tenga muy buena noche y por cierto, feliz Día del Amor y la Amistad. Hasta luego.